buenas mundo, bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Aquí os presento mi nuevo setup, un ordenador gamer partiendo de una Antec Skeleton modificada con refrigeración líquida y un televisor de 77 pulgadas LG C1 OLED. Con este setting yo acostumbro a jugar, a editar y hacer todos los trabajos que necesito. Así que sin más, cogemos el ordenador, lo bajamos al garaje y os explico todas las modificaciones que le he ido haciendo a lo largo del tiempo y las ventajas que tienen las cajas abiertas. Ya tenemos aquí abajo el ordenador y aproximadamente hace unos 2 años que no lo lavo, desde la salida de la 3080 Ti, que fue la última modificación que le hice. Ya veis, este es el polvo que acumulan las cajas abiertas al cabo de 2 años. Donde más se acumula, pues es en estas zonas, como una caja normal y corriente. Y ya que lo tenemos aquí abajo, pues con un compresor, una limpieza. Después de este headshot vamos a seguir limpiando. Ya habéis visto que la principal ventaja es que para limpiarlo no tienes que desmontar absolutamente nada. Y mucha gente dirá, tienes los ventiladores montados al revés, ¿no? Y la respuesta es sí, realmente tendría que ir al revés. Pero el flujo de aire pasa por debajo de la caja y sí que es cierto que tiene los pilares de la caja que obstaculizan, pero al final se compensa con estos radiadores grandes, 8 ventiladores de la marca Corsair y mucha cantidad de agua. El fin de esta caja principalmente es estético. Me gusta esta estética, me gusta que haga poco ruido, que tenga pocas luces para que no me moleste con la pantalla y que refrigere mucho. Al final la temperatura del agua son 40 grados. Otro aspecto que me gusta de esta caja es el ventilador tan grande que tiene en la parte superior, ya que esto lo que permite es que la placa madre, todos los disipadores que tienen, ya sea para condensadores, MOSFETs, permite una correcta refrigeración y a la hora de hacer overclock pues la placa está más desahogada. Y ante este flujo de aire le sumamos que todo está refrigerado por agua desde la CPU, la gráfica, la RAM y el disco duro, esto nos permite trabajar a unas temperaturas bajísimas y hacer un overclock bastante elevado, que ahora en breve os voy a enseñar unos test y unas pruebas, pero primero os voy a enseñar la historia de cómo empecé yo en el mundo gaming. Y para ello he sacado toda la mierda que tenía en casa, en la zona del inframundo, la primera torre que tuve cuando era jovencito y bueno, también aquí tenemos los restos que quedan de la Antec Skeleton original. Esta torre fue mi primer ordenador, lo compraron mis padres cuando yo era muy jovencito y no recuerdo bien qué componentes llevaba. Lo único que recuerdo es que montaba una tarjeta gráfica, una Nvidia GeForce 5200 FX con conexión AGP. Con esta gráfica principalmente lo que hacía era jugar a juegos como el Half-Life, el Halo, el Counter-Strike de la época. Posteriormente, cuando salió el famoso Crysis, un juego que requería de altos requisitos, este ordenador ya no me servía y yo quería jugar a ese juego sí o sí, era mi motivación. Entonces me compré mis primeros componentes de PC, que eran una 9800 GT Top de Asus, una Asus P5Q de placa madre, memoria RAM DDR2 Kingston HyperX y un procesador E8400. Con este setup ya pude jugar al famoso Crysis tranquilamente y echar ahí unas buenas horas. Al cabo del tiempo me empecé a interesar por todo lo que es el overclock y la refrigeración. A este equipo lo único que le hice fue un overclock al procesador y para ello lo que compré fue este disipador, bastante básico hoy en día, pero que ya cumplía las funciones. Posteriormente lo que hice fue mejorar la refrigeración y en aquel momento pues no tenía muchos medios para comprar una caja ni material y con las herramientas que tenía en casa pues agujeré la caja, compré este ventilador de 25 milímetros, lo coloqué y también aproveché y coloqué ventiladores en el interior mejorando todo el flujo. Es un poco desastre, pero bueno, para la época ya me servía. Hasta que compré la caja Antec Skeleton para evolucionarla a Icewind versión número 2.
Antes de crear a Icewind, lo que hice fue pasar todos los componentes que tenía en la torre a la nueva Antec. Mantuve esa caja con los mismos elementos, excepto que cambié la tarjeta gráfica por una GTX 960, que aquí lo podéis ver en unas fotos antiguas. Y aquí podéis ver cómo se estructuraba esta maravillosa caja vintage. Y donde monté algunos componentes que tengo hoy en día, que son una placa base ROG Strix Z390H, un procesador i7 8700K, qué maravilla de procesador para hacer overclock, una memoria RAM G-Skill RIP a 3600 MHz, un disco duro Samsung 970 EVO de 512 GB, una fuente de alimentación EVGA Supernova 850 G2, y en este vídeo tenía montada la 1080 GTX ROG Strix, una muy buena gráfica para aquella época. Y donde también me inicié con la refrigeración líquida, en este caso con un kit cerrado de agua de Corsair para refrigerar el procesador. Y luego actualicé a la 2080 Ti, donde empecé con la refrigeración customizada. Y aquí os enseño otro Frankenstein que hice en ese momento para empezar con la refrigeración líquida. Así que decidí hacer un ordenador completamente chinakens a partir de los kits que venden en AliExpress de placa madre, más procesador Xeon, más memoria RAM. Partiendo de esta base, compré una estructura abierta, compré de segunda mano una 2060 RTX y una fuente de alimentación EVGA, que es lo único de marca que tiene, lo demás todo chino. La idea de hacer este espécimen era hacer un ordenador gamer que lo pudiera transportar a cualquier lado y tener una pantalla propia, táctil, y también poderlo conectar a un televisor, adaptándole un soporte de GoPro al monitor, y la torre se podía girar en horizontal como una PlayStation. El sistema de refrigeración también fue comprado en AliExpress. Era un kit de refrigeración líquida que te venía el depósito, la bomba, los tubos flexibles transparentes, los fittings y un radiador con los dos ventiladores. Luego, separadamente, compré un ventilador y un radiador de un slot con un bloque de CPU universal que adapté a la RTX 2060, un apaño que funcionaba perfectamente, adaptado con piezas Mecano, pero bueno, ya hacía su función y las temperaturas eran buenísimas. Respecto al nivel de ruido, le instalé una controladora de ventiladores que lo que me permitía era controlar su velocidad. Cuando trabajaba cerca del ordenador, lo ponía al mínimo, de tal forma que no se escuchaba absolutamente nada. Y a la hora de querer jugar en una pantalla, subía al máximo y aquí podéis escuchar el ruido. Y resumiendo, con un setup muy económico conseguí aprender cómo funcionaba una refrigeración líquida y poderla instalar. Y vamos a volver con Icewind de nuevo, explicando otra ventaja de este tipo de caja. Yo en este setup elegí tubo flexible porque esto es lo que me permite hoy en día, dado a que hay tanta actualización de componentes, hacer una instalación de tubo fijo. Si por ejemplo ahora quiero cambiar a una nueva tarjeta gráfica o a otro procesador, el hecho de estar cambiando constantemente de bloques, de placas, de cualquier elemento, con tubo fijo me daría mucha faena a la hora de hacer cambios. Por ejemplo, aquí estáis viendo la primera versión que hice de Icewind, que usé tubo transparente e hice una versión de prueba. Aquí podéis observar, por ejemplo, el puente que se le puede hacer a la gráfica o a otros elementos con el mismo tubo para evitar que hayan derrame. Y aquí tenemos puenteada la 2080 Ti preparada para ser desmontada. Y una vez con el bloque abierto ya podéis observar que con la refrigeración líquida la pasta térmica se mantiene en perfecto estado. Y una vez montada pasamos al montaje de la 3080 Ti y los test de Icewind.
como podéis ver, monté una 3080 Ti Founders Edition y ya habéis visto que el montaje y desmontaje es muy rápido y el tubo flexible lo que permite es adaptar nuestras conexiones según nuestras necesidades. Vamos a realizar la primera prueba y para ello vamos a empezar con todo de stock. La gráfica con los ventiladores en automático, el procesador sin overclock, la RAM sin overclock, de origen completamente. Ya vemos que la temperatura del agua es muy baja, 21 grados, y en Afterburner 29 grados. El procesador lo tenemos funcionando a 4,7 GHz y la memoria RAM a 2133. Para ello he utilizado el Benchmark Superposition, el cual nos servirá de guía para tener unas puntuaciones. Al final el objetivo de este vídeo es enseñaros los beneficios de la refrigeración líquida y que perdáis miedo a hacer el overclock. Yo, por ejemplo, lo que hago siempre cuando me compro los componentes nuevos, nunca hago overclock porque en los videojuegos va sobrado. Pero ya cuando los juegos a medida de los años empiezan a ser más exigentes, cuando aplico el overclock. Por ejemplo, este ordenador ha estado funcionando más de 2 años a 5,2 GHz el procesador y nunca me ha pasado absolutamente nada con la refrigeración líquida. La tarjeta gráfica, exactamente lo mismo. Cuando hay un juego que necesito mucho requisito, le hago overclock y eso me permite pues ganar entre 5 y 10 FPS que se agradecen bastante a la hora de jugar. Y aquí tenemos el resultado, 16.385 puntos con todo de stock. Ahora vamos a subir la velocidad de los ventiladores de la gráfica para que veáis que la gráfica, cuando va más fría, automáticamente ella sola se sube las frecuencias, lo que permite un mayor rango de FPS. Pero como podéis observar, el nivel de ruido pues es una barbaridad. Y ya veis que solo con aumentar los ventiladores el aumento es de 196 puntos y unos 2 frames. Vamos a pasar ahora a hacer overclock al procesador y a la memoria RAM. Pongo un vídeo en modo de resumen donde lo que voy a hacer es subir la frecuencia del procesador a 5,2 GHz y la frecuencia de la memoria RAM a 3800. Más no puedo porque entonces ya me genera pantallas azules o directamente Windows no arranca. Este equipo durante 2 años ha estado funcionando con este overclock y no le ha pasado absolutamente nada. Y el test lo vamos a hacer con el overclock y la tarjeta gráfica funcionando al 100% de los ventiladores. Y la ganancia que obtenemos solo con overclockear la CPU y la memoria RAM es de 282 puntos. Y ahora vamos a instalar el bloque de agua a la Founders Edition, reemplazar la pasta térmica original, poner nuevos thermal pads y poner nueva pasta térmica Thermal Greasy. También colocaremos los fittings nuevos de color azules y blanco y los tubos flexibles de color blanco. Ahora vamos a rellenar el sistema de refrigeración con líquido. A mí me gusta usar líquido transparente, ya que los líquidos de colores siempre acaban dejando residuo. Y la verdad que comprando tubos de colores el resultado también es bastante bueno. Y como ya veis, en este sistema todo está completamente refrigerado, desde la memoria RAM, el disco duro, el procesador, la gráfica. Y si tuviera que poner colores a la hora de desmontar un componente, si me deja residuo o en algún momento quiero cambiar de color, me resultaría más laborioso. Y de esta forma puedo estar constantemente cambiando el setup con la mínima inversión de tiempo de trabajo. Yo os motivo a que probéis cualquier sistema de refrigeración líquida, ya sea cerrado o personalizado, porque los beneficios y las ganancias son absolutas. Y a la larga también os recomiendo hacer overclock. No tengáis miedo, porque antiguamente sí que los procesadores se quemaban, pero hoy en día con todos los condensadores, todos los tutoriales de YouTube y demás, es muy fácil realizarle un overclock al ordenador.
Y vamos con el penúltimo test, es con todo overclockeado, la gráfica con refrigeración líquida sin overclock. Ya veis que la temperatura del agua, aunque esté la gráfica ahora incluida, son 21 grados. Y las ganancias son de 555 puntos. Y para acabar os dejo todos los resultados más el último con overclock a la gráfica. Ya veis que con este último overclock casi llegamos a más 1000 puntos. Y bueno, la última versión que me gustaría hacerle sería ya actualizarle la nueva placa madre completamente blanca con los nuevos chips de Intel que van a sacar ahora en octubre. Y luego también ya ponerle una 490 refrigerada por agua. Y todo lo que es el cableado, pedirlo más personal, también blanquito, y que quede un poquito más limpio. Este sería ya el proyecto final. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo, ¿creéis que este coche tiene un ordenador gamer en su interior? En el próximo capítulo lo veremos.